Saludos estudiantes, bienvenidos a la unidad 4, donde hablaremos sobre las corrientes epistemológicas de la comunicación. Recuerden que es importante que revisen el texto y los videos que colocamos dentro de las actividades semanales. El resultado de aprendizaje de esta unidad, que se denomina corrientes epistemológicas de la comunicación, se trata sobre comprender las corrientes epistemológicas de la comunicación y su aplicabilidad en los medios de comunicación. Hay que, hay que entender en primera instancia lo que son las teorías de, de, de- de comunicación. Bueno, las corrientes filosóficas, también conocidas como escuelas o corrientes del pensamiento, son distintas corrientes, ideas, enfoques que se desarrollan dentro del campo de la filosofía. Estas corrientes presentan diferentes formas de abordar preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moralidad, la realidad y otros temas trascendentales. Cada corriente filosófica tiene sus propios conceptos, principios y métodos característicos que se distinguen de los otros. A lo largo de la historia de la filosofía han surgido numerosas corrientes, algunas de las cuales han influido significativamente en el pensamiento humano y han dado formas a las sociedades y a las culturas en las que se han florecido. Algunas de las corrientes más importantes son de la filosofía antigua, que se desarrollaron en la antigua Grecia y Roma, la filosofía medieval que surgió en la Edad Media. Y aquí tienen como característica la síntesis filósofa grecorromana, la filosofía moderna, que se refiere a las corrientes que se desarrollaron desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX. Aquí incluye el racionalismo, el empirismo, el idealismo, el existencialismo y el materialismo. También tenemos a la filosofía contemporánea, que comprende las teorías filosóficas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, entre las que se destacan el positivismo lógico, el pragmatismo, la fenomenología, la hermenéutica, el marxismo, el feminismo y la filosofía analítica, entre otras. Mencionando eh, a estas corrientes o pensamientos filosóficos, podemos nombrar al idealismo, acá en la cual afirma que el hombre solo puede conocer las cosas mediante las ideas, ya que mediante estas son la única forma de llegar a la realidad. Los representantes están Platón siendo el principal, David y Hume con datos más actuales. Otra, otra corriente filosófica es el realismo, en la cual se postula como o tiene una posición adoptada en la teoría del conocimiento o de la metafísica. Este realismo se opone al nominalismo, sino al idealismo. Se aplica a la doctrina que manifiesta que los objetos comunes percibidos por los sentidos, como las mesas, las sillas, etcétera, tienen una existencia independiente del del propio ser percibido. Dentro del realismo hay representantes como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. En el escepticismo, eh, acá es una facultad de oponer de todas las maneras posibles los fenómenos que encuentren y de ahí llegamos por equilibrio de las cosas y de las razones opuestas. Puede ser el escepticismo en contra de la religión. Como ejemplo, representantes de esta escuela está Pirro, Miguel de Montaigne, Sexto Empírico, Pedro Bail, etcétera. En el dogmatismo, acá se menciona que es una corriente opuesta al escepticismo y también al idealismo. Un dogma es
una doctrina fijada por los primeros filósofos, quienes dieron opiniones. Dentro del dogmatismo se da por supuesta la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Dentro de los principales exponentes está Anaximandro, Anaxímedes, Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, entre los más reconocidos. En el subjetivismo y relatismo, acá se menciona que es una teoría del conocimiento donde la verdad depende del sujeto. Lo que es verdad para uno no puede ser para otra persona. Los representantes está Protágoras, Gorgias, eh, en la parte actual está Friedrich Nietzsche, en en el empirismo, acá se afirma que el hombre solo puede conocer mediante la experiencia eh, todo el contenido del pensamiento, basa netamente en la experiencia. Primero ha de pasar por los sentidos. Mencionan que para la tesis principal de esta doctrina, la tesis del racionalismo, que existen ideas innatas, es totalmente inexacta. Thomas Hobbes, John Locke son los representantes, David Hume son representantes de esta doctrina. El racionalismo, acá el racionalismo es la absolutización de la razón. Esta corriente se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y la explicación de la ciencia en términos lógicos. René Descartes o Renato Descartes es uno de los principales exponentes del racionalismo. Eh, Spinoza también es otro de las personas que están dentro de esta corriente. El criticismo sostiene la superioridad de la investigación, del conocer sobre la investigación del ser. Acá tenemos a Immanuel Kant como representante o máximo exponente en este enfoque del criticismo, en la cual menciona que esta corriente está convencida de que el hombre puede llegar a poseer la verdad, pero no es indispensable justificar la forma en la que lo llega. En el pragmatismo, acá consiste en reducir la verdad a lo útil o lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. William James es uno de sus representantes. El materialismo menciona a Carlos Marx a la cabeza, en la cual esta doctrina afirma que la materia como la única realidad objetiva, además niega la existencia de cualquier otra forma o cosa que pudiese trascender a la materia. El historicismo es una tendencia histórica filosófica que considera toda la realidad como producto de un devenir histórico. Karl Popper, eh, Johann Groyfer son uno de sus exponentes. En este término de la metodología, que ya lo habíamos usado en la unidad uno, bueno, mencionábamos que es una doctrina filosófica que estudia lo que aparece, es decir, los fenómenos, como su palabra lo dice, es una ciencia de objetos ideales. Edmund Husserl, Max Scheler son sus representantes. Dentro del existencialismo, acá la lucha es contra toda la concepción que el hombre le considera independiente de sus relaciones con el mundo exterior. En el positivismo, es un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, en el cual la metafísica y la teología son sistemas de conocimiento imperfectos e inadecuados. Afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento que se adquiere a través de la parte científica de la investigación, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. A la cabeza está Augusto Comte,
Henry Saint-Simon, John Stuart Mill. Bueno, estas han sido de las, algunas de las corrientes filosóficas o escuelas filosóficas en la cual hemos tratado de hacer un breve resumen para que ustedes tengan en consideración al momento de realizar las diferentes actividades en lo que concierne a la unidad 4 semana 13.